Señor, claro que sí. Muy bien, hermanos, esta mañana, como se había prometido, tenemos una nueva serie, ¿sí? Esta nueva serie es Jesús sigue enseñando. Ese es el nombre de esta serie. Y vamos a continuar durante 3, 4 semanas con esta serie, ¿verdad? Jesús sigue enseñando. El pasaje para el día de hoy se encuentra en Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Ya el Señor por ahí ya había enseñado acerca de la oveja perdida, ¿verdad? Había enseñado cómo podemos perdonar a nuestros hermanos. Enseñó inclusive acerca del divorcio, ¿verdad? Por ahí bendijo unos niños, ¿verdad? Pero llega el tiempo, el momento exacto para que Él les enseñe a los discípulos y a los que le escuchaban otra gran enseñanza, que es la que vamos a ver el día de hoy. Si usted le quiere poner un título al mensaje del día de hoy, ¿qué le parece? De quejas y murmuraciones. De quejas y murmuraciones. Dos palabras que nos suenan muy conocidas, ¿no? De quejas y murmuraciones. Nueva serie, Jesús sigue enseñando. Lea conmigo a partir del versículo 1 del capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Gracias, Padre amado, por tu palabra esta mañana. Permite que sea una espada de dos filos en nuestro espíritu. Acompáñanos en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. De quejas y murmuraciones. Algo que continuamente hacemos, ¿sí? Algo que continuamente viene a nuestra mente para hacer también. Entonces, déjeme decirle hoy, esta mañana, si usted está en los caminos del Señor, o usted que está viendo este video, ya dio el paso de fe, ¿verdad? El Señor lo va a usar. El Señor quiere usarlo. El Señor tiene trabajo para usted, ¿sí? Pero déjeme hacer algunas, vamos a llamarle predicciones de lo que le puede pasar a usted si ha decidido servir al Señor, ¿verdad? Algunos o muchos de ustedes van a seguir sirviendo al Señor en alguna parte, ¿sí? Algunos de ustedes podrán por ahí ir o estar en una iglesia pequeña o en una iglesia muy grande, ¿sí?
Algunos de ustedes van a ver el éxito ministerial tempranamente en su caminar con el Señor. Otros van por ahí a terminar en situaciones difíciles, porque la vida del Señor no es fácil, ¿sí? Y mucho más cuando se trata de servirle. Requiere sacrificio. Algunos de ustedes van a ver que el Señor les bendice en su ministerio. Recuerde que aún aunque usted no tenga un puesto en la iglesia, usted tiene un ministerio en su casa. Usted tiene que ser ejemplo para su esposo, para su esposa, para sus hijos. Algunos de ustedes quizá asciendan rápidamente en esa escalera del éxito ministerial, ¿verdad? Otros podrán pasar años y por ahí van a estar mudándose de un lugar a otro, un pequeño o grande lugar, donde los lleve el Señor, ¿verdad? Algunos de ustedes van a sorprender a otros por las posiciones que ustedes puedan alcanzar en lo que se refiere a la obra del Señor. Y algunos se van a sorprender porque otros no alcanzan esos puestos o esas responsabilidades, ¿verdad? Y a medida que pasen los años, será obvio que muchos de nosotros vamos a parecer estar mejorando, ¿verdad? Más que otros, pero seguiremos luchando continuamente porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Utilizo la palabra parecer deliberadamente, porque las cosas no siempre son lo que parecen ser. Y aunque nos gusta decir que no jugamos el juego de la comparación, realmente lo hacemos. No podemos negarlo, ¿sí? Créame que los pastores son continuamente comparados con otros pastores. También lo son los misioneros, los pastores de jóvenes, por ahí los líderes de la alabanza, ¿verdad? Y todos los demás que están involucrados en la obra del Señor. Y debido a que vivimos en una sociedad competitiva, parece que no hay forma de evitar ese problema de la comparación y la constante competencia. Déjeme decirle que algunos de ustedes que han decidido seguir al Señor, que le quieren servir, por ahí cuando ya tengan 2, 3 años, 5, 10 años haciéndolo para el Señor, se van a empezar a sentir bien con ustedes mismos, ¿sí? Pero habrá otros que no se sentirán tan bien. Algunos se van a mantener alejados por completo. Y por ahí cuando pasen más 2 años, ¿verdad? Es posible que no va a faltar alguno que se pregunte si eligió el camino equivocado. ¿Sí? Entonces, como he dicho, hermanos, no solemos hablar de estas cosas, pero deberíamos hacerlo porque son ciertas. Si no quieres que te comparen con nadie más, elegiste el mundo equivocado para nacer. ¿Sí? Porque todo el mundo lo hace. Y ahora como que está de moda, ¿verdad? Todo se mide y se evalúa. Y premiamos a aquellos que tienen el mayor crecimiento o el crecimiento más rápido o aquel que es más productivo. Y por ahí rendimos vamos a decir, un honor especial a aquellos que trabajan duro, ¿verdad? Aquellos que hacen más, aquellos que producen a más alto nivel. Constantemente estamos en esa lucha, ¿verdad? Pero déjeme decirle que en cada iglesia a la que le toque servir, ¿verdad? Usted va a ser comparado con los que vinieron antes de usted y con otros en la misma posición, tal vez en otras iglesias cercanas. Pero para bien o para mal, las siguientes 2 cosas son ciertas acerca de la mayoría de las iglesias. Las expectativas son más altas que nunca por los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? La segunda cosa es que la paciencia cada vez es menos, menos y menos. Más baja que nunca. No conozco ninguna profesión en la que sea más difícil sentirse un fracasado que el ministerio. Porque es un trabajo sin límites, límites que no están claramente definidos. Por ahí nadie sabe cuál se supone que es el trabajo del pastor. Y si nos pusiésemos a escribir una descripción del puesto, pues realmente no ayudaría, ¿verdad? Por ahí si tiene ese pastor 300 personas en su iglesia, por ahí va a tener 300 diferentes descripciones de su puesto. ¿Sí? Y todas diferentes.
Y por ahí todos te están comparando con otros pastores en otros lugares, quizá en otros tiempos. La mayor parte del tiempo, uno nunca va a estar a la altura. ¿Sí? Y decir lo que acabo de decir, hermanos, puede parecer que soy negativo sobre el ministerio, sobre el servir al Señor, pero no hay nada más lejos de la realidad. Realmente soy positivo y soy optimista, sobre todo por el potencial de esta pequeña congregación. ¿Sí? Veo en ustedes una pasión por Cristo en todas las cosas que hacen. ¿Sí? En cada uno de ustedes. Y a pesar de todos los problemas, y créanme que hay problemas en todas las iglesias, yo sigo pensando que la iglesia local es la mejor esperanza para el mundo. ¿Sí? Ahí donde el Señor te ha puesto, el Señor quiere que le sirvas. Ahí donde el Señor te tiene, es donde el Señor quiere ver resultados. ¿Sí? Y no hay mejor manera de servir al Señor que hacerlo donde Él te ha puesto, que hacerlo donde Él nos ha traído. Amén. He pensado mucho en el problema de cómo evaluar, el éxito en el ministerio. Podemos decir que no debemos de compararnos con los demás. Eso es cierto, pero lo hacemos de todos modos, ¿sí? Es muy difícil no mirar el éxito de los demás, especialmente de aquellos a quienes conocemos bien. Y por ahí no podemos evitar sentir por ahí una pizca de envidia, ¿no? Por ahí alguien dice envidia de la buena. Créame que he luchado con eso a lo largo de los años. Y aquí hay algunas cosas que he aprendido a lo largo del camino. He aprendido que siempre te comparan con alguien. He decidido dejar de quejarme, ¿sí? Déjame decirle que cuando te comparen, vas a terminar luciendo mejor que algunas personas, pero también peor que otras, porque siempre habrá alguien quizá arriba con más conocimiento, con más preparación en esa escalera, ¿verdad? Y por ahí alguien abajo de ti que está empezando. ¿Sí? Otra cosa que he aprendido es que, por lo general, envidiamos a los que parecen más cercanos a nuestro nivel. ¿Sí? Un pastor con 150 personas no va a envidiar al pastor Rick Warren, que tiene más de 20,000. ¿Sí? Porque el pastor Warren está claramente en otra categoría. Pero probablemente vamos a envidiar a un compañero de clase, ¿verdad? Que pastorea por ahí un grupo de personas y cada vez tiene más, ¿sí? Pero por ahí nos enteramos si estás en una iglesia donde se compensa, ¿verdad? Hay un salario para pastores, para maestros. En muchas iglesias existe esto, ¿verdad? Por ahí vas a tener cierta confusión de por qué una persona que tiene menos responsabilidad que tú está recibiendo mejor salario que tú, etcétera. Muchas cosas humanamente entran en nuestro corazón. Pero déjeme decirle algo más. Lo más frustrante es sentir que lo que está pasando, ¿verdad? Es algo que no debería estar en nuestros corazones, ¿sí? Hay personas que tú vas a aceptar porque son más calificadas que tú, ¿verdad? Pero hay personas que tú vas a tener la tendencia a separarlas un poco. Y eso no tiene cabida en el reino del Señor, ¿sí? Pero aquí está la parte irónica de todo esto. Si tú pudieras conocer a las personas que envidias o criticas, o las cuales te causan un descontento, vas a descubrir que estamos envidiando a las personas que están un peldaño por encima de nosotros. Y por ahí sigue la cosa, ¿verdad? Dentro de una congregación para el pastor es difícil, ¿verdad? Que existan quejas, pero las hay, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando jugamos el juego de la comparación? Yo le pregunto. La respuesta es simple. Perdemos nuestro enfoque en nuestro propio ministerio y comenzamos a quejarnos contra el Señor. Recuerden lo que leímos en el pasaje, ¿verdad? Quejarse es un pecado particularmente peligroso
para quienes están en el ministerio o para aquellos que han decidido servir al Señor. Por ahí estaba viendo el diccionario, ¿verdad? Alguna definición para palabras como quejarse, murmurar, o por ahí decimos en mi país, refunfuñar, ¿verdad? Palabra que no usamos muy seguido, pero sabemos qué significa. Y por ahí las páginas del diccionario me mostraron que era algo acerca como mostrar la propia infelicidad o una actitud crítica. Por ahí en otra página decía hacer comentarios o, entre comillas, ruido, quejándonos en voz baja. ¿Sí? Otra definición era murmurar o murmurar con descontento. Quejarse de una manera hoscamente, ¿verdad? Y la segunda definición, ¿verdad? Eso de hacer comentarios o ruido, quejándonos en voz baja, es la que me gustó más, ¿sí? Porque todos lo hemos hecho, ¿sí? Sonreímos cuando por ahí escuchamos sobre el éxito de alguien cercano a nosotros, ¿verdad? Pero por allá en voz baja hacemos nuestros comentarios negativos, ¿verdad? Nuestros comentarios de descontento. Empezamos a murmurar por ahí, ¿verdad? Y ahí en voz baja estamos diciendo cosas que no queremos que nadie más escuche. ¿Y sabe qué, hermano? La Biblia tiene bastante que decir acerca de las quejas. ¿Cuál es el ejemplo más preeminente? Los hijos de Israel en el desierto, ¿se acuerda? Cuando se quejaron contra Moisés, los líderes, ¿verdad? Y el Señor. Refunfuñaron porque no tenían suficiente agua. Por allá en Éxodo 15 decían, entonces, dice la palabra del pueblo se quejó contra Moisés y le preguntaban, ¿qué vamos a beber? ¿Verdad? Otra cosa por las que murmuraron y se enojaron y se quejaron fue porque no les gustaba el desierto, ¿verdad? ¿Qué decían? Allá en Egipto teníamos de todo. Y seguían las quejas y seguían las murmuraciones. Se llegaron a quejar porque pensaban que Moisés era un mal líder. Ojo aquí, porque en muchas congregaciones, cuando surgen problemas, cuando las cosas no van en marcha, la primera persona a la que culpan es el pastor. ¿Sí? Ahí en Números 14, los hijos de Israel, dice, murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muramos. Tanta era su murmuración y su desagrado contra los propios líderes que no estaban midiendo sus palabras. Estaban hablando de morir. ¿Sí? Se quejaron porque extrañaban Egipto. Se lo puede ver allá en Éxodo 17, ¿verdad? Se quejaron porque aún no entraban a la tierra prometida. Sí, por ahí Pablo les recordó a los corintios acerca de esa murmuración, cuando les dijo ahí en 1 de Corintios 10:10, no murmuréis como algunos de ellos, y fueron destruidos por el destructor. Y se estaba refiriendo al pueblo de Israel en el desierto. Sí. Recuerde que cuando estudiamos Santiago, por ahí Santiago, capítulo 15, nos dijo, nos enseñó, hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean juzgados. Gloria a Dios. Lo importante dentro del ministerio, una de las cosas importantes es detectar. ¿Cómo detectar a un quejumbroso? Si usted quiere anotarlo ahí, créame que le va a servir. ¿Cómo detectar a un quejumbroso? Primero, un murmurador nunca está satisfecho con lo que tiene. Tomen mucho eso en cuenta, ¿verdad? Un murmurador, alguien que se queja constantemente, no está satisfecho con lo que tiene. Si es dinero, nunca tiene suficiente. Si es su casa, alguien más tiene una mejor. Si son sus logros en su colegio, en la escuela, si saca una A minus, como califican aquí, que sería un 9 por ahí, ¿verdad? Es una decepción. Esas personas son expertos en crítica y además por ahí tienen una maestría en murmuración. Nada es realmente suficiente o bueno para ellos. En segundo lugar, siempre van a tener una excusa. Totalmente.
¿sí? Pre- Pregúntele por qué no compra un automóvil nuevo y dice que las tasas de interés son demasiado altas. Sí, es aceptable, ¿verdad? Lo que está diciendo. Pero pregúntele de nuevo y te va a decir que cuestan demasiado. Bueno, también tiene razón. Pregúntele otra vez y él le va a decir que los autos nuevos son una estafa. Pues en algunos casos sí es cierto. Pero síguele preguntando, ¿por qué no compra un automóvil usado entonces? Y él le va a decir que él solo compra, lo que va a estar pasando es que está comprando los problemas de otra persona. ¿Se va fijando en el patrón de excusas? Pregúntele por qué no arregla el auto que tiene. Y te va a decir que no es buena idea desperdiciar el dinero en algo que no vale la pena. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer con aquellos que siempre tienen una excusa? Es difícil. En tercer lugar, recuerden que estamos viendo las maneras de detectar a alguien que es quejumbroso, a alguien que no está contento, a alguien que le gusta murmurar por su inconformidad. En tercer lugar, ¿verdad? Cree en secreto que nunca va a poder tener éxito. Y ese es un gran problema dentro de la iglesia del Señor. Ahí dentro de él piensa, no, yo no sirvo para dar una clase, yo no sirvo para compartir el evangelio, yo no sirvo para muchas cosas que el Señor quiere que yo haga. Mentira de Satanás. Sí. Cree en secreto que nunca va a poder tener éxito. Aquí la palabra clave es en secreto. Puede que ni siquiera se dé cuenta de que ha renunciado a la vida prácticamente, pero sus quejas lo delatan. Ahí, en el fondo de su corazón, el quejoso cree que el juego de la vida está de alguna manera amañado, ¿verdad? Las cartas están en su contra y que por más que lo intente, está condenado al fracaso. No sé si usted haya conocido o conozca personas que piensan así. Yo conozco por ahí un par de ellas, sí, tristemente. Si a esas personas usted les muestra el vaso de agua, ¿verdad? Usted les va a preguntar lo clásico, ¿verdad? ¿Está medio lleno o medio vacío? ¿Sabe qué va a contestar esa persona? No lo sé, pero el agua probablemente ha de estar contaminada. Para reírse, ¿no? Entonces, hermanos, primer paso dentro de la obra, el trabajo del Señor. Necesitamos que se nos anime, para eso necesitamos detectar quién es un quejumbroso. Espero que esos 3 pequeños detalles que le mencioné le sirvan a usted. Y no se desanime, está escrito bajo esta enseñanza de Jesús. Por eso la serie se llama Jesús sigue enseñando. ¿Sí? Aunque esto lo dijo hace más de 2000 años, ¿verdad? Si no ha entrado esta enseñanza en su corazón, tómelo como una enseñanza nueva de parte del Señor para usted y para mí también, ¿por qué no? Entonces tengo aquí como segundo punto precisamente a los obreros murmuradores. Los obreros murmuradores. Y eso pues nos lleva a esa parábola que Jesús contó en ese pasaje que acabamos de leer en Mateo 20, del 1 al 16. Y comienza de esa manera, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Sí? Para entender esta historia, necesitamos conocer algunos datos sobre ese padre de familia, sobre ese terrateniente, ¿verdad? Número 1, era dueño de una enorme finca. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque necesitaba muchos trabajadores. Yo alcanzo a leer ahí la desesperación de él. Bueno, los que traje no están pudiendo, voy a salir a buscar más gente. Y no salió una vez ni 2 veces a buscar, salió varias veces. Entonces eso a mí me dice que la finca era grande, ¿verdad? Otra cosa que podemos notar ahí es que precisamente por la misma razón de tener una enorme finca, ¿verdad? Él necesitaba muchos trabajadores. Estos datos son importantes. Otro dato importante es de que ya había llegado el momento de la cosecha, por lo cual el momento era esencial. Era muy necesario que hubiese obreros en la viña. ¿Le suena esto familiar? ¿Sí?
Otra cosa que yo detecto en este pasaje, y espero que usted también lo haya hecho, es de que no podía esperar. Él debería obtener ayuda ese día, ¿sí? Y la otra cosa que por ahí vemos es de que tenía los recursos para contratar a los trabajadores que necesitaba. Entonces ahí vemos que el terrateniente, ese padre de familia que menciona Mateo, ¿verdad? Tenía dos cosas en abundancia: mucho trabajo y mucho dinero, ¿sí? Y estos dos hechos son la clave de esta historia, ¿sí? Nada más tiene sentido a menos que vea que este hombre tiene mucho trabajo y también los recursos para pagar, y de una manera generosa, el trabajo que él necesita que se haga en sus viñedos. Y por ahí el mercado o la plaza, ¿verdad?, era el mejor lugar para encontrar estos trabajadores, ¿verdad? Ahí se reunían los desempleados. Aquí en Charlotte podemos ver 2, 3 lugares. A mí me ha tocado ir a uno de ellos y por 2 razones. Una para contratarlos, ¿verdad? Y en otra ocasión con una iglesia fuimos por ahí a llevarles café, a llevarles la palabra, a llevarles ánimo. Unos días que hacía mucho frío, ¿verdad? Eran hombres que tenían necesidad en su casa y no tenían trabajo y se agrupaban ahí en ese lugar. Un lugar tal y como lo describe aquí la palabra, ¿verdad? Ellos iban ahí para esperar que alguien les ofreciera un trabajo. Pero ahí la palabra me menciona que algunos estuvieron inactivos hasta que llegó alguien que necesitaba sus servicios, ¿verdad? Los hombres, hermanos, de esta historia no tienen nada que hacer para ellos mismos, ¿sí? Por eso estaban ahí. No tenían trabajo, pero tampoco perspectivas de conseguirlo. Y esas perspectivas, hermanos, eran sombrías. Hasta que por ahí llega ese padre de familia, ese terrateniente, ¿verdad? El dueño de esa viña. No es como si tuvieran un trabajo y el terrateniente los quisiera traer con la promesa de un sueldo mayor. No, simplemente no tenían trabajo, dinero ni esperanza. Y todo lo que pudiese suceder ese día iba a ser una bendición para ellos. Y aquí es donde está la imagen más clara, ¿sí? Esta es la imagen detrás de la historia. Una gran finca, una gran necesidad, un hombre rico y muchos trabajadores desempleados. ¿Les suena familiar? Es el reino de Dios actualmente en esta tierra. Hay mucho trabajo por hacer. Hay un hombre rico que mi esposa en su oración lo mencionó como omnipotente, omnipresente. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Hay muchos trabajadores desempleados. Y Jesús sigue enseñando el día de hoy. Y mientras estudiamos esta historia, podemos ver por ahí 5 grupos a la vista, ¿sí? El primero están los hombres que fueron contratados a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y hay mucho que decir a favor de ellos, ¿sí? Porque tempranito se pusieron en un lugar donde se les podía contratar, ¿verdad? Se levantaron temprano, eso es bueno. Negociaron su salario, eso es bueno. Fueron contratados primero, también eso es bueno. Se contrataron para hacer un día de trabajo por un denario, dice la palabra. Y eso es bueno porque era el salario normal de un día de trabajo en aquel tiempo, ¿sí? Era una buena cantidad y también un dinero justo, ¿sí? En segundo lugar, están, o el segundo grupo, los trabajadores contratados por ahí más tardecita, a las 9 de la mañana, ¿sí? Hay más trabajo por hacer, eso es bueno, pero ahí están esos hombres listos, dispuestos y capaces, y eso es bueno también. Les ofrecieron un trabajo, también eso es bueno. El padre de familia prometió pagarles lo que sería justo, y eso es bueno también. No se les promete un denario porque el día ya se había ido en parte, ¿no? Ya no era tan temprano. Pero se les pide, escuche muy bien esto, se les pide que confíen en el sentido de justicia del padre de familia, de quien los estaba contratando.
¿sí? El tercer grupo, es el tercer lugar, ¿verdad? Están los trabajadores contratados, dice aquí la palabra, el equivalente de las 12 del mediodía. Obtienen el mismo trato que los trabajadores de las 9 de la mañana. Y eso es bueno. Por ahí el cuarto grupo, los trabajadores de las 3 de la tarde, ¿sí? Contratados hasta esa hora. ¿Qué pasó? También obtienen el mismo trato que los trabajadores de las 9 de la mañana. Y eso es bueno. Y en quinto lugar, están por ahí los trabajadores contratados ya en las últimas horas del día, por ahí a las 5 de la tarde, ¿sí? Que el equivalente de lo que menciona aquí, cerca de la hora 11, ¿verdad? Que es el equivalente por ahí a las 5 de la tarde. ¿Y qué significa eso? Que iban a trabajar solamente una hora. En este caso, la mayor parte del día ya se había ido, ¿sí? Y desde el punto de vista del propietario, del dueño, ¿verdad? Pudiesen representar tiempo perdido y quizá por ahí un potencial desperdiciado, ¿verdad? Pero están listos para trabajar, eso es bueno. Se les ofrece un trabajo, también eso es bueno. Solo se les promete lo justo, dice la palabra. Estos hombres trabajaron menos, pero confiaron en la promesa. ¿Sí? No tenían forma de saber qué haría el terrateniente, ¿verdad? El padre de familia, ¿verdad? Probablemente pensaron que obtendrían solamente por ahí un poquito, ¿verdad? Pero ni siquiera podían estar seguros de eso. Así que fue la gracia lo que les dio el trabajo en primer lugar y fue la fe lo que hizo que lo aceptaran. Se lo repito, hermanos, fue la gracia la que, o por gracia fue que recibieron algo que hacer, ¿verdad? Y fue por fe que hizo que ellos lo aceptaran. Porque se les dijo, se les va a pagar de una manera justa. Antes de continuar, podríamos decir esto sobre ese padre de familia, ese terrateniente, ¿verdad? Tenía mucho trabajo, tenía mucho dinero y quizá mucha compasión, ¿sí? Pudo fácilmente haber ignorado a esos hombres que encontró más tarde ese día, pero no lo hizo. Que fueran contratados, hermanos, fue un acto de pura gracia. Y aquí es donde encontramos dos grandes sorpresas. No sé si usted las percibió cuando leímos el pasaje, ¿verdad? Cuando termina el trabajo del día, llega el momento de pagar a los trabajadores, me dice aquí Mateo, ¿sí? E inmediatamente sucede algo increíble, algo insólito, ¿verdad? ¿Qué dice por ahí? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Por ahí el mayordomo sacó su saco de denarios, ¿verdad? Y empezó a pagarles a los que empezaron a trabajar hasta el último. Los que trabajaron una hora prácticamente. Esto no era normal. Esto por ahí no se había escuchado antes. Era inusual, pero no inaudito. Quizá querían, tal vez ahí el dueño del lugar, ¿verdad? Que quería usar solamente algunas monedas, lo que por ahí nosotros llamamos cambio, ¿verdad? Suelto, ¿verdad? Para aquellos que habían llegado más tarde y usar la mayor parte del dinero, pues sí, para los que trabajaron todo el día. Pero el padre de familia, el dueño de la finca, ¿verdad? Tenía algo más en mente. A mí me sorprendió la primera vez que leí hace años este pasaje. Y mi carne empezó a hervir un poco, ¿sí? Porque yo todavía no tenía una idea de cómo funciona el reino. Sí. Primero paga al último grupo para revelar los motivos ocultos de los contratados más temprano en el día, para que ellos vieran lo que iba a hacer con los que llegaron al último. Solo el primer grupo tenía contrato, si usted revisa el pasaje. Sí.
Los demás trabajaron por fe, en la promesa de que se iba a ser justo con ellos. Y el dueño de la finca quiere que el primer grupo vea lo generoso que puede ser con quienes confían en él sin un acuerdo escrito. ¿Sí? Y aquí viene el giro, ¿sí? El giro inesperado de la historia. Vaya conmigo al versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Aquellos que llegaron a las 5 de la tarde recibieron lo que se les había prometido a los que aceptaron el trabajo a primera hora. Wow. Era un salario increíble por solo una hora de trabajo. Yo estoy seguro de que los hombres de las 6 de la mañana por ahí estaban diciendo, vaya, si está pagando un denario por hora, ¿qué será para nosotros? ¿Verdad? Ya estaban pensando, bueno, si ese de una hora recibió un denario, nosotros trabajamos más de 12 horas. Vamos a recibir 12 denarios, ¿verdad? Es lo que estaban esperando. Pero recuerde que habían acordado trabajar todo el día por un denario. Y eso es lo que se les pagaría. Por ahí decimos en nuestros países, un trato es un trato, ¿no es así? Un trato es un trato. Y por ahí viene la frase que muchos hemos dicho en situaciones muy similares en nuestras vidas. ¿Sí? Los hiciste igual a nosotros. Este es el verdadero impacto de la historia. Esa enseñanza de Jesús, aquí está el punto crucial. Versículo 10. ¿Sí? Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Y el 12 dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y ahora, hermano, le pregunto, ¿cómo se sentiría usted al respecto? ¿Usted se sentiría igual que el resto de esos hombres? Dice aquí la palabra, comenzaron a quejarse del padre de familia, del terrateniente. Permítame decirle que, francamente, yo simpatizo con ellos, ¿verdad? ¿Quién no ha estado en ese lugar, en esa posición? Trabajas por ahí duro, te sacrificas para hacer el trabajo, mientras tu parte del trato la cumples, y algunos por ahí listos, aprovechados, ¿verdad? Bailan ahí en el último segundo y obtienen lo mismo que tú. Como les decía anteriormente, la primera vez que leí esta historia, decía, no estoy de acuerdo, no me parece correcto. ¿Sí? Dice la palabra, estos últimos trabajaron solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del día y el calor abrasador. Sí, se están quejando, pero vamos a ser sinceros. Usted y yo también lo haríamos, bajo esa situación, bajo esas circunstancias. Pero aquí lo importante para ver, hermanos, y espero que usted reciba a través del Espíritu Santo por parte del Señor algo nuevo esta mañana. ¿Cuál es el motivo de la queja de estos hombres? ¿Por qué murmuraban? ¿Por qué la murmuración era sobre aquel que los había contratado de una manera correcta y les había dado la oportunidad de que su día fuese productivo? La respuesta está básicamente en esa pequeña frase. Los has hecho iguales a nosotros. Si solo cuenta las horas trabajadas, claro que no son iguales, ¿sí? No es que les importara que les pagaran a los que llegaban tarde, ¿verdad? Y no es que realmente les importara que los que llegaran tarde recibieran un denario. Incluso eso estaría bien. Pero el versículo 10 dice, pensaron que recibirían más. Y por eso es que se quejaron.
por sus propios pensamientos en su propio corazón, llegaron a la murmuración, a la queja, al desagrado. ¿Sí? Primero hubo una observación, ¿sí? Si usted le pone atención al pasaje, podemos ver que por ahí hubo una observación, una expectativa, ¿verdad? Hubo también una consternación, pero hubo por ahí un detonante, una detonación. La observación que hubo fue que vieron lo que se les pagaba a los que habían llegado tarde. La expectativa era de que ellos asumieron que se les pagaría más. ¿Cuál fue la consternación? No podían creer lo que estaba sucediendo. ¿Cuál fue el detonante? Porque finalmente ahí hubo una detonación, ¿verdad? Explotaron cuando descubrieron que a todos se les estaba pagando lo mismo. Y pues su queja suena bien a primera vista, ¿verdad? Pero se basa en un estándar de comparación humana. Nuestra carne quiere sobreponerse a la decisión del padre de familia, a la decisión de Dios, a la decisión del Todopoderoso. ¿Sí? Recuerde que al final no se quejaron de los demás trabajadores. Su problema estaba con el padre de familia, con el terrateniente. Pero recuerde que él fue el hombre que los contrató en primer lugar. Sin él nunca hubieran tenido trabajo. Nunca hubiesen tenido un pago. Y para los grupos contratados a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, la Biblia, el pasaje es claro ahí. Él nunca prometió pagarles más o menos que a nadie. Simplemente prometió darles un salario justo. Y dice Mateo aquí que eso es lo que él hizo. Las quejas de esos hombres revelaban de una manera negativa, de una manera mala, su propio carácter. ¿Te ha tocado quejarte cuando has tenido la oportunidad de servir al Señor y lo has hecho? Y por ahí con regañadientes piensas que otros hicieron menos que tú y están siendo más bendecidos de alguna u otra manera. Apoyamos al lado equivocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado es difícil no sentir simpatía por esos trabajadores. Yo sé que a todos nos ha pasado lo mismo. A mí me ha pasado en mi trabajo. ¿Sí? Hasta que por ahí llegó un jefe nuevo y me sentó y me dijo, Luis, perdónanos, pero no te estamos pagando lo que debes de estar ganando. ¿Sí? Yo ya tenía años viendo que otros, pues, no que los comparara, pero yo me sentía, como dije al principio, no me sentía muy satisfecho. Todos lo hacemos. ¿Sí? Estos hombres quejándose y murmurándose tenían, vamos a decir, cierta razón por ahí, pero era nuestra carne. No habíamos puesto nuestra esperanza en el padre de familia, en el dueño de la viña. Sí. Por ahí yo veía que trabajaba y trabajaba, pero alguien más se llevaba el mérito. Sí. Por ahí, tal vez usted en su trabajo, ¿verdad? Trabaja igual de duro que otros y va a seguir viendo que otros obtienen más crédito. O trabajamos mucho más duro y ellos reciben el mismo crédito. La vida es así, ¿sí? Pero en esta tierra. Y es posible que se encuentre animado por ahí en secreto, ¿verdad? Y quizá piense acerca de esos trabajadores de que pues, estaban defendiendo sus derechos, ¿verdad? No se dejen que por ahí el jefe abuse de ustedes. Pero esa no era la razón. Déjeme decirle por qué Jesús contó esta historia. Él sabía que instintivamente buscaríamos el lado equivocado. Usted me puede dar la razón. Yo lo he hecho. ¿Sí? Yo veo una injusticia de ese tipo y como dije al principio, me hierve la sangre, ¿no?
Pero ¿cuál es la causa fundamental de nuestras quejas? Se lo voy a decir en plata limpia, como decimos en mi país. Es envidia. La creencia de que otros están obteniendo lo que no merecen y nosotros no recibimos lo que nos merecemos es envidia. Nuestra carne apoya el lado equivocado porque creemos que somos como ese grupo temprano, ¿verdad? Que comenzó temprano y trabajó todo el día. A nuestros propios ojos, hermanos, trabajamos más duro y recibimos tan poco a cambio, mientras que otros por ahí hacen menos y reciben lo mismo. Así que salimos de aquí rebosantes de confianza, ¿verdad? Listos para ponernos manos a la obra con nuestros motivos tan puros como podamos. Y por ahí vamos a trabajar duro, vamos a sudar. Vamos quizá a trabajar todo el día bajo el calor del sol. Léase las presiones del enemigo, ¿verdad? Vamos a soportar la carga del trabajo y vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Y justo cuando el camino se llena por ahí de baches, viene alguien por ahí, nos rebasa 95 millas por hora y nos deja por ahí comiéndonos el polvo. Se siente mal en la carne. ¿Sí? Y es entonces cuando nos quejamos. Pero déjeme decirle algo crucial esta mañana. En ese momento, nuestro problema no es con nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de ministerio, otro pastor, etcétera, a quienes envidiamos. Nuestro problema es con Dios. ¿Tiene usted envidia? Dijo el dueño, ahí en el versículo 15. ¿Tiene usted envidia porque soy generoso? En otra versión dice eso. Él en mi versión dice, en el versículo 15, ¿verdad? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Tenemos un problema con Dios. Cuando por ahí finalmente lo hervimos todo, ¿verdad? Las quejas son solo un síntoma. Y aquí el problema más profundo es la envidia. Pero por ahí debajo de la envidia, ¿verdad? Hay un problema aún más profundo. Tenemos un problema con Dios. Estamos enojados con Dios porque creemos que fue mejor para alguien más que para nosotros. Y si por ahí hacemos un análisis final de este pasaje, ¿verdad? Jesús contó esta historia para enseñarnos algo sobre el dueño de la viña, sobre el padre de familia, sí, sobre el dueño de todo. Y cuando miramos nuestra vida, podemos pensar que estamos recibiendo justicia, mientras que alguien más recibe toda la gracia. Así se manejan las cosas en este mundo. Creemos que somos quizá como los trabajadores de las 6 de la mañana, ¿verdad? Que llegaron por ahí temprano, trabajaron todo el día, ¿verdad? Y soportaron esa carga, ¿verdad? Mientras que otros permanecieron por ahí sin qué hacer, ¿verdad? Inactivos hasta el último momento y luego trabajaron por solamente una hora. Pero Dios no lo ve así. La opinión de Dios, hermanos, es que somos como los hombres que estuvieron ociosos todo el día hasta las 5 de la tarde. Y en el último segundo encontraron trabajo para hacer. Para esos hombres, su recompensa es totalmente desproporcionada con respecto a su trabajo. ¿Sí? En el corazón del ser humano, pero no a la vista de Dios. Déjeme decirle por qué provienen las quejas. Las quejas provienen por dos cosas. Primero, sobreestimamos nuestra propia importancia. ¿Sí? Nos creemos más de lo que realmente somos. En segundo lugar, subestimamos la gracia de Dios. El origen de las quejas. Sobreestimamos o no sobreestimamos a nosotros mismos, pero subestimamos la gracia y la misericordia infinita del Padre.
Y esta parábola, hermanos, no solo nos enseña sobre las recompensas finales, también aquí se está probando el nivel de nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si lo que usted y yo deseamos es una recompensa directa, está bien, la obtendremos. Dios nunca nos va a engañar, pero eso es todo lo que vamos a obtener. Irás por ahí al cielo, ¿verdad? Pero quejándote todo el camino. Siempre comprobando cómo te está yendo en comparación con otra persona. Pero si decides hacer tu trabajo solo por amor al Señor, nunca te vas a sentir decepcionado. Al principio de este mensaje fui tal vez algo pesimista, pero aquí está la respuesta. ¿Sí? Haz tu trabajo por amor al Señor y la decepción no va a llegar a tu vida. Esa es parte de la enseñanza de Jesús para nosotros el día de hoy. Fue para ese grupo selecto, fue para aquellos que han leído la palabra, pero hoy, con todas las situaciones adversas que hay en la sociedad, que físicamente estamos teniendo limitaciones por tal vez esta pandemia, tal vez el sentir de mucha gente, ¿verdad? Dicen por ahí que a raíz de la pandemia ha habido más divorcios, más peleas, más suicidios, ¿verdad? Pero tú y yo, que hemos decidido servir al Señor, pongamos en nuestro corazón ese infinito deseo de seguir haciéndolo, pero por amor a Él. Sí. Y la promesa es que nunca vamos a sentirnos decepcionados. No habrá motivo para la queja. Porque dice la palabra, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si tú declaras eso, no te estás sobreestimando. ¿Sí? Dice la palabra, quiero yo menguar para que tú crezcas. Entonces ya estamos subestimando nuestra propia importancia. Y es el momento de sobreestimar. Y justamente la gracia y la misericordia infinita de nuestro Dios. Hay una cura para un corazón quejumbroso, si usted lo quiere notar por ahí, ¿verdad? ¿Y cuál es la cura para un corazón que constantemente murmura, que constantemente refunfuña, ¿verdad? Se queja? El texto que leímos nos sugiere 3 cosas. La primera, y póngala en su corazón, con letras de sangre. Agradezca a Dios por las bendiciones que ya ha experimentado. Agradezca al Señor, al dueño de la viña, por las bendiciones que ya ha experimentado. Cuanto más sirvo al Señor, más crítico parece ser esto. Antes de quejarse hoy, primero agradezca a Dios por sus bendiciones. Me dice el pasaje que los hombres que trabajaron todo el día y luego se sintieron defraudados, olvidaron que si el dueño no hubiera venido, no habrían tenido trabajo en lo absoluto. Cuanto mejor y más noble, es decir, gracias a Dios por las cosas buenas que ya me ha dado. Yo estoy seguro que todos tenemos algo que agradecerle al Señor esta mañana. ¿Sí? La cura para un corazón quejumbroso. Ese fue el primer paso, agradecimiento. Segundo paso, no te juzgues por la forma en que Dios trata a los demás. No te menosprecies por la forma en que Dios bendice a otros hijos de Él. ¿Sí? Aquí está básicamente el corazón del problema. El murmurador no puede apartar los ojos de sus amigos que están siendo más bendecidos. ¿Sí? Por ahí mira a los demás siempre. ¿Y cuál es la consecuencia?
pues si estamos mirando a los demás de esa manera siempre, pues vamos a estar en problemas. Recuerde que Dios no está obligado a tratar a todos por igual. Él no está sujeto a nuestros estándares de justicia. Por ahí dice el versículo 15, en forma de pregunta por parte del padre de familia, del dueño de la viña: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Señor no está obligado a darte las mismas bendiciones que le dio por ahí al maestro de escuela dominical que a ti como pastor. ¿Sí? Esos estándares de justicia son nuestros, no de él. Si el Señor elige bendecir a alguien más y de una manera obvia, ¿verdad?, de lo que te está bendiciendo a ti, eso es asunto celestial, asunto de él, muy suyo. Y muchas personas, hermanos, déjeme decirle, me las he topado, ¿verdad? Luchan con este concepto, porque piensan que debido a que Dios hizo algo por, quizá por ahí algún amigo, otro hermano, un vecino, un ser querido, entonces creen que Dios está obligado a hacer lo mismo por ellos. Pero le tengo malas noticias, las cosas no funcionan así en el reino de Dios. Dios puede librar a tu prójimo de un cáncer y tú quizás mueras de un cáncer, o viceversa. Wow, así de drástico, así de drástico. Es voluntad divina. Procure que cuando usted esté orando le diga al Señor, hágase tu voluntad, dígalo de corazón, dígalo en serio, dígalo de verdad, como si lo creyese, como que usted le está dando importancia a la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Envidiar a tu prójimo porque tiene algo que tú no tienes es una pérdida de tiempo. Porque ¿sabe qué? Dios nos trata como individuos, no como grupos. ¿Sí? Y la verdad es que podría hacer por usted exactamente lo que ha hecho por otra persona. O podría hacer más, o podría hacer menos. O podría quizá por ahí hacer algo completamente diferente, algo que usted no se esperaba. Así es mi Dios. Él puede tratar con nosotros de la forma que Él desee. Siguiendo con la cura para un corazón quejumbroso, déjeme darle aquí un tercer punto a considerar. Recuerde que Dios recompensa la fidelidad, no la producción. Eso me está enseñando mi Jesús en palabras de Mateo esta mañana. Vivimos en un mundo que le da mucha importancia a la producción. ¿Cuál es el resultado final? Es lo que pregunta la gente, ¿verdad? Es lo que te puede preguntar tu jefe. ¿Cuántas llamadas nuevas hiciste esta semana por ahí si estás trabajando en un trabajo como ese? ¿Cuántos libros has escrito, verdad? Si eres un escritor. ¿Cuántos títulos tienes? Si eres un estudiante por ahí y estás persiguiendo por ahí una maestría, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vas a conseguir esa promoción, ese cambio de puesto, aumento de sueldo? ¿Cómo va tu carrera? Esas son las preguntas con las que nos bombardea la gente, ¿verdad? Empezando con nuestras familias. Y es fácil llevar ese pensamiento a la iglesia. Tendemos a reducir la vida cristiana a un proceso mecánico. Tanta oración, tanto estudio de la Biblia, tanto trabajo en la iglesia, por ahí pensamos, esto equivale a cierta recompensa. El Señor no trabaja así. El ser humano está muy orientado a la producción, ¿verdad? Es así como el mundo ve las cosas. O produces o eres despedido. Pero el punto de vista de mi Dios, del dueño de la viña, del contratante, es diferente. El mundo va a seguir mirando la producción, ¿sí? El Señor va a seguir examinando el motivo. Amén. El mundo dice, ¿qué hiciste? Dios le va a decir,
¿Por qué lo hiciste? El mundo te va a preguntar, ¿cuál fue el resultado final? Dios te va a decir, ¿lo estabas haciendo por mí? El mundo te va a decir, muéstrame tus logros. El Señor te va a decir, y te lo puede decir esta mañana, muéstrame tu corazón. Esta es la verdad del Evangelio. Al mirar a los demás, no puedes saber cuál es tu posición con el Señor. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Versículo 16 de Mateo, capítulo 20. Algunas personas que en esta vida parecen tenerlo todo, ya lo han amasado, ¿verdad? Todo está ahí juntito, estarán sentadas al final de la clase en el cielo, ¿sí? Y algunos que parecen haber logrado muy poco, van a estar por ahí brillando como estrellas allá al frente. ¡Wow! Esta parábola enseña igualdad, no de oportunidad, sino de fidelidad. Gloria a Dios por la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. En esa primera venida, Él se desbordó en enseñanzas para que su pueblo, sus hijos, estuviesen preparados para lo que seguía. Y lo que está sucediendo actualmente es parte de lo que seguía. Y lo que viene no es muy alentador. ¿Sí? ¿Sabe qué es? ¿Cuál sería el antídoto maravilloso, verdad, contra las quejas? Piénselo de esta manera. Úselo como antídoto contra la murmuración. Dios es justo. A nadie se le pagará mal. Dios es generoso y todos se sorprenderán. Eso es lo que pasó en esta historia. ¿Sí? Si queremos justicia, la tendremos, pero hay algo en nosotros que nos va a mantener quejándonos todo el tiempo. Si queremos la gracia, la tendremos, pero debemos de recordar que estábamos ociosos antes de que Dios nos llamara de la plaza y nos diera un trabajo por hacer. Hermanos, buenas noticias. El maestro viene a la plaza a buscar trabajadores. Hay mucho trabajo y más que suficiente para todos. Y el Señor está buscando voluntarios. No va a obligar a nadie, ¿sí? Pero tampoco necesitas preocuparte por cuál será tu salario. Él es dueño del ganado y de 1000 colinas por ahí, ¿verdad? ¿Sabe que Él nunca ha despedido a nadie? Y lo más importante, para tu salud mental y espiritual, nadie se ha decepcionado de Él nunca. Hoy te pregunto, y contéstalo por ahí en tu corazón y en tu mente, tu espíritu. ¿Qué oportunidad te ha dado el Señor? ¿Sigues por ahí parado en la plaza sin qué hacer? Como esos últimos hombres contratados. ¿Te ha llamado el Señor a su viña? Si lo ha hecho, entonces solo una cosa debería de preocupar nuestras mentes. Y eso es hacer el trabajo con la fuerza y el poder que Él nos ha dado. Todos tus atributos, todos tus dones, ponlos en juego. Y de acuerdo a nuestra fidelidad, y mucho más allá, así será nuestra recompensa. Cierra sus ojos, hermano, por favor. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por sacudir las fibras más internas de nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús, por tus palabras.
tienen tanta validez como en aquel tiempo. Y quizá ahora sean más importantes, porque la hora está cerca según tu palabra. Tu segunda venida es inminente. Prepáranos, Señor, a realizar con fidelidad y por amor a ti lo que has diseñado para nosotros por hacer. Es un trabajo que tú lo puedes hacer, pero nos has dado la gran oportunidad y el gran privilegio de ser nosotros los utensilios para esa obra. Hay muchos que hoy no tienen esperanza alguna por el día de mañana. No saben que el día de mañana traerá su propio afán, pero tú no lo has enseñado. Y tú nos has dicho que no nos preocupemos, porque tú estarás ahí con tus manos abiertas para proveer, pero también para proteger. Espiritualmente hablando, Señor, tú nos conoces, tú nos recompensas y de ti esperamos. Gloria sea tu nombre, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos y aquellos que hoy están presenciando este video. Bendice sus corazones, que tu palabra no regrese vacía y que la paga recibida sea aceptada con regocijo, sin murmuración, sin crítica, sin enojo. Padre, no queremos estar enojados contigo. Tú tienes todas las razones del universo para estarlo con nosotros. Mas, sin embargo, tu gracia y tu misericordia sigue presente. Tu amor es infinito. Alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.